la idea de cómo he pensado estructurar esta pequeña charla. Primero, una cosa muy rápida, que es una comunidad energética. Entiendo que todo el mundo que está aquí ya sabemos lo que es la comunidad energética, pero ponerlo un poco en el foco de cómo entendemos nosotras que es una comunidad energética. Lo voy a poner en el contexto de Energía Bonita, que es nuestra comunidad energética, porque también si no pones en contexto no entiendes muchas de las decisiones que hemos tomado y para que se entienda cómo y el por qué cómo pedimos la subvención. Porque tienes que tomar muchas decisiones en el camino también cuando pides una subvención. Y después ya voy a entrar en el se implementa y en un poco todos los pasos que tienes que ir haciendo, todos los documentos. Puse en algún sitio Don't Panic porque cuando lo abres el primer momento asusta un poco. Voy a intentar bajarlo a nivel que asuste menos a la gente todo lo que tienes que hacer para pedir una subvención de este calibre. Yo personalmente había pedido otras subvenciones, pero fue la subvención la primera gran subvención, ¿no? Que cuando vi como 40 líneas de documentos que tenías que enviar, pues asusta un poco, pero si vas paso a paso se puede hacer y bueno, voy a intentar ayudar en ese proceso. Y voy a terminar un poco ahora mismo estamos en la ejecución, con los retos que nos hemos encontrado y los aprendizajes que hemos hecho, alineado también con la subvención, porque claro, tienes que pensar, ahora voy a iniciar, ¿no? ¿Qué pides para la subvención? Pero tienes que pensarte, ¿no? Cómo va a ir el tiempo que tienes y hasta qué ámbito, ¿no? Lo grande que quieres llegar o lo pequeño, y entender los retos de inicio puede ayudar. Si nosotros ahora supiéramos lo que, o sea, en el momento de pedir, hubiésemos sabido todo lo que sabemos ahora, igual lo hubiéramos pensado de otra manera, ¿no? Así que igual ayudamos a tomar las mejores decisiones sabiendo lo que estamos viviendo ahora. Entonces, comunidades energéticas. Esto es letra pequeña, lo puse, pero tampoco ni tan siquiera es importante. Simplemente lo que quería decir con eso es que seguramente ya lo que decía antes, ¿no? que ya todo el mundo aquí sabe que es una comunidad energética, pero para ponerlo en contexto, al final esto sale de 2 directivas europeas. A nivel español está simplemente transpuesta en 2 real decretos diferentes, uno el 2020 y uno el 2023, simplemente la definición. El año pasado se hizo una propuesta o sea, ya más concretamente, ¿no? hacer la normativa para hacer cómo funcionan en la práctica, ¿no? Cómo funcionan en las comunidades energéticas, pero se quedó en el aire porque hubo elecciones y todavía no se lanzó la propuesta, se abrió a que se comentara, ¿no? Que se hicieran aportaciones, se hicieron aportaciones y no sabemos nada más de eso. Entonces, bueno, vamos a ver, ahora que ya está claro después de elecciones, a ver si se vuelve a abrir eso. Pero en todo caso, saber eso, que hay 2 definiciones de comunidades energéticas, la de la ciudadana de energía y de energía renovable, que vienen de 2 directivas europeas diferentes. Lo que para mí es importante de todo eso es entender que viene de directivas europeas y de dónde viene. Y aquí siempre nombramos que al final, si las comunidades energéticas aparecieron dentro de las directivas europeas, fue sobre todo por el gran trabajo que hizo RESCOP, que es la Federación de Cooperativas Energéticas Europeas, y se tiene que entender una comunidad energética, y de hecho cuando lees la definición, muchas de ellas, o sea, muchas partes, ¿no? que está basada en la participación abierta y voluntaria, autónomas efectivamente controladas por socios o miembros. Esto te recuerda a cómo funciona una cooperativa. Es decir, una comunidad energética no tiene que ser una cooperativa, puede ser una asociación, puede hasta ser una SL, puede ser de muchas maneras, pero de donde viene al final es de cooperativas energéticas que la ciudadanía tiene el control, ¿no? Lo más local tiene el control de la energía. Y de aquí se entiende todas las otras cosas que vienen después, ¿no? Hasta también el se implementa, te dan puntos por cosas concretas dan valor justamente a que no que seas cooperativa, pero sí que tengas en cuenta que hay una participación, que haya una gobernanza, que haya todo lo que nos viene, ¿no? Un poco de las comunidades energéticas cooperativas ya históricas a nivel europeo. ¿Qué más? Lo que decía antes, poner un poco de rápido, pero contexto de dónde sale nuestro proyecto, porque sí se entiende también
las decisiones que hemos tomado y el objetivo que tenemos dentro del Se Implementa también. Puse la web energiabonita.com también porque ahí tenemos tanto los estatutos como el reglamento de régimen interno, lo tenemos en abierto. Por favor, que todo el mundo que quiera se copie, porque ya hemos hecho varios errores y hemos cambiado estatutos varias veces. Sí que es verdad que un estatuto muchas veces viene por comunidad autónoma, entonces nosotros tenemos bastante, en realidad justo tenemos una ley nueva de cooperativas en Canarias desde el año pasado y nuestros estatutos son anteriores, por lo tanto están basados en la ley del 99 de cooperativas, pero igualmente siempre hay cosas del reglamento interno o lo que sea que se puedan aprovechar, entonces por favor aprovechen. Nuestro logo, como pueden ver, tan bonito, es de la forma, ¿no?, de la isla de La Palma en Canarias. Nosotros estamos en un subsistema eléctrico, esto significa que no estamos conectados a nadie más, estamos aquí en medio del mar con nuestro sistema eléctrico. Esta foto tan bonita son los Guinchos, la central térmica de Endesa, que ahora mismo genera el 90% de electricidad de la isla. Y si contamos toda la energía, menos del 2% renovable, ¿no? Y aquí se entiende también lo que voy a contar después, lo que hemos pedido en el Se Implementa, porque tenemos un reto enorme por delante, pero también una oportunidad, porque ahora es un momento de que en realidad una comunidad energética puede coger mucho peso en un territorio que ahora mismo no hay renovables, ¿no? Y las renovables se podrían hacer en gran medida con control ciudadano local, que es nuestro objetivo. ¿Qué más? ¿Y de dónde viene toda la comunidad energética? Bueno, esto se estuvo trabajando durante mucho tiempo. Me encanta poner fotos porque al final las fotos son de gente reuniéndose, generando ideas y haciéndolas, materializándolas, ¿no? Y es una cooperativa de consumidores y usuarios y como decía antes, dentro de una red tanto de la economía social y solidaria como de cooperativas europeas y eso, nacida de la ciudadanía realmente. Y antes de entrar ya al Se Implementa en sí, esta es la foto al centro. Pueden ver la cooperativa, la primera instalación de autoconsumo colectivo de 100 kilovatios que ya hemos terminamos hace un par de meses. Que ahora será el centro también, porque hablamos mucho de proyectos, pero no quería dejar de poner las otras fotos alrededor, que para mí, aunque estén alrededor, que muchas veces no tienen foco, es lo más importante de lo que hacemos en comunidad energética, que es toda la parte, ¿no? Aquí hay fotos desde ¿no?, educación en el colegio, por ejemplo, fuimos a explicar lo que son los paneles, trabajo en temas de pobreza energética, la parte de gobernanza, de participación, de democratización de la energía real, ¿no?, de la gente. Entonces, y esto también aprovecho para decir, ¿no?, que, y si alguien nos escucha, pero también como comunidades energéticas, que hagamos presión, que muchas veces las subvenciones, el problema que tienen, como Se Implementa, es que van a inversiones materiales, muchas veces, que son lo del medio, ¿no?, los paneles, y muchas veces no van a las cosas que son importantes, como son los recursos humanos. Sé que en Cataluña, por ejemplo, la Generalitat sí que ha sacado una subvención interesante, el SolarCop, que va a financiar recursos humanos, que es muy interesante, pero muchas subvenciones dejan eso al vacío, lo que hace muy complicado que nuevas organizaciones que salen de la nada sin trabajadores y sin ingresos, de repente puedan gestionar y pensar todos estos trabajos, ¿no?, que se tienen que hacer para realmente materializar las instalaciones, que son lo que al final te van a dar ingresos, entre otros servicios, pero lo que te va a dar ingresos. Y aquí también yo creo que es interesante el trabajo que puedan hacer las OTCs, ¿no?, de empujar y ayudar a las comunidades energéticas que avancen. Pero bueno, lo quería dejar dicho porque creo que es importante entender que lo que te financia una subvención como Se Implementa no es todo, es sobre todo la parte más de inversión material. Pues entramos ya en la parte del Se Implementa. Lo que yo he tenido durante mucho tiempo puesta esta página, nosotros fuimos, esto es la segunda convocatoria del Se Implementa, y tengo puesta como una estrellita en el navegador, porque de fácil acceso puedes ir a esta página, donde tus documentos amigos van a ser las bases, la convocatoria y después 1.000.000 de documentos adjuntos que tienes que ir gestionando, pero aquí está todo. O sea, aquí tienes en la página, en los trámites, es esto,
o tienes el enlace, o si no, si vas en el Google, ¿no? En cualquier buscador, pones se implementa tal convocatoria y ya te sale, o si no, dentro de la página del IDAE ya puedes llegar a través de comunidades energéticas en los diferentes convocatorias y llegas, ¿no? Y ahí eso. Las bases, que es ahí donde te da justamente eso, ¿no? La base de cómo funciona, quién puede entrar, quién puede estar beneficiario, qué te pueden subvencionar, toda esta parte más general, y después la convocatoria que ya te dice más en concreto, en esa convocatoria concreta, cuánto dinero hay, ¿no? y otros detalles de cómo ir rellenando los documentos que te van pidiendo. Entonces eso, bases de convocatoria siempre tenerlas a mano. La de veces que he buscado cosas durante estos años, ¿no? Oye, ¿esto cómo debía ser? Pues te vas a las bases, una convocatoria a buscar. Y esto es la primera parte, ¿no? Que tienes que empezar a tomar decisiones y ahí a pensar, porque al final es una concurrencia competitiva. Esto significa que se presenta mucha gente o poca gente. Al final esta es una de las cosas, ¿no? Antes de pedir no sabes cuántas organizaciones se van a presentar y te dan unos puntos, y quien tiene más puntos entra y quien se quede con menos puntos no entra. Entonces aquí tienes que hacer pues una parte de estrategia y una parte de entender exactamente qué quieres. Es decir, tienes que tener claro qué proyecto tienes planificado y quieres hacer, y después hasta qué punto, ¿no? Ahí te quieres arriesgar más o menos a hacer cosas para tener más o menos puntos. Y esto es la estrategia, la primera cosa que tienes que un poco pensarte, ¿no? Por ejemplo, hay una parte que o es o no es. Por ejemplo, si los socios son exclusivamente personas físicas, pymes o entidades locales, esto te da 10 puntos. Claro, esto o lo tienes en los estatutos, ¿no? O no lo tienes, ¿no? O funciona de una manera u otra, o no. Es una decisión que seguramente ya has tomado de antes. Si todavía te tienes que formar, puedes tenerlo en cuenta, pero hay cosas que seguramente no te vale la pena modificar solamente para tener puntuaciones. Otras cosas igual sí. Pues hay eso, las características del proyecto son los que son, pero aquí, por ejemplo, ya hay un tema que nosotros concretamente ya lo estábamos pensando, pero seguramente nos hizo mover la balanza, que te dan 20 puntos por los proyectos multicomponente y innovadores. Claro, un proyecto multicomponente lo que significa es que tienes acciones en diferentes ámbitos subvencionables, y que la que tiene menos tiene que tener, creo que si me acuerdo bien, era un 20%. Entonces, nosotros, por ejemplo, la idea era hacer autoconsumos colectivos. Teníamos en la cabeza también todo el tema de movilidad compartida, y en ese momento dijimos, vale, pues como nos dan 20 puntos de más, vamos además a comprar coches eléctricos, que lo teníamos en la cabeza, pero igual no habríamos pensado para allá. Entonces, fue una decisión estratégica. No sé decir todavía si fue acertada o no, porque hay cosas como todavía no sabemos. A veces está bien que una subvención te empuje a hacer cosas para tener deadlines y ir más rápido, y a veces igual no. Entonces, cada situación y cada comunidad va a ser diferente. Pero tener en cuenta esto es una de las decisiones estratégicas, si tienes un proyecto multicomponente o no. Si lo tienes pensado ya, pues genial, porque tienes 20 puntos de más. Si no, pues bueno, es esto, una de las pensadas estratégicas. Y es verdad que ahora ya ha habido bastantes convocatorias. Nosotros fuimos en la primera tanda, ¿no?, de convocatorias, y no sabíamos si habría mucho éxito o no. Entonces ahora igual se puede estudiar más para hacer estadística de lo que ha ido antes, pero esto tampoco es garantía. No sabes cómo irá una nueva convocatoria, ¿no? Cada vez ahora más hay más gente preparándose, por lo tanto puede ser que haya más gente a la vez que hay más subvenciones, ¿no? Entonces, de hecho, estamos muchas cooperativas de las que ya hace tiempos que estamos trabajando en eso, un poco saturadas de subvenciones, por lo tanto, que no sabes al final nunca si va a haber mucha concurrencia competitiva o mucha gente que se presente o no. Pero bueno, para tenerlo en cuenta. Después hay toda otra parte que después vamos a mirar un poco más de detalle, pero hay cosas como, por ejemplo, aquí, esto es otra decisión estratégica, si reduces la ayuda máxima o no. Si tú, o sea, la subvención te da
una máxima cantidad de dinero por las acciones, las actuaciones que vas a hacer. Si decides pedir menos dinero de lo máximo que te ofrecen, ahí te van dando más dinero, ¿no? Si pides el máximo que te pueden dar, te quedará 0 puntos en la parte de reducción sobre la ayuda máxima. Cuanto más reduces, más puntos te van a dar, ¿no? Al final, a 15 no te la van a dar nunca porque sería que no pides nada de dinero, ¿no? Pero es como una graduación de lo que pides respecto a lo que te pueden ofrecer máximo. Pues aquí toda esta parte son unos documentos que lo vamos a ver más en detalle después. Y ya está. Eso en anexo 1 de la convocatoria, ahí te cuenta un poco más en detalle qué significa cada cosa. Y esto te ayuda después a redactar los documentos para explicarlo, ¿no? Tanto el impacto social de género, por ejemplo, pues esto vas a tener que contar lo que pretendes hacer en base también a lo que, como te lo están pidiendo, pues tienes que redactarlo de una forma u otra. Entonces empezamos a mirar documentos, que esto aquí ya es lo interesante, es uno dentro de la página web que mostré de inicio. Hay un Excel que se llama Cero Guía Cálculos y algo, es más largo el nombre, pero aquí es muy importante para ayudarte a jugar un poco con los números. Aquí lo que puedes hacer es, vas poniendo, si tú, por ejemplo, has pensado hacer 3 instalaciones de autoconsumo colectivo, pues aquí pones, lo rellenas. Si tienes pensado comprar coches eléctricos u otro tipo de actuaciones, o ya sean ahí, ¿no? Toda la parte de puntos de recarga de coches eléctricos, toda la parte de rehabilitación de vivienda energética, pues lo vas poniendo en los sitios aquí. Y aquí es donde ya se te rellena automáticamente la última pestaña, que son de ayudas, y ahí te muestra exactamente cuánto te pueden dar de máximo o no. Y aquí a la derecha rellenas lo que decía ahora, ¿no? De si tú de máximo puedes pedir la intensidad de ayuda máxima es un 60%, pues tú si pides menos del 60%, aquí te dan más puntos en la parte esa que decía de reducción de la ayuda máxima. Pero bueno, al final esto es para jugar y para ver, ¿no? Y ver tanto cuántos puntos recibes hasta cuánto dinero puedes llegar a recibir. Y una cosa que también recomiendo, abrir expediente lo antes posible. Antes, cuando mostraba la página web aquí, la entrada aquí a la derecha, esto ya entras dentro de la sede electrónica, y la sede electrónica con un certificado digital de la organización, ya puedes abrir un expediente e ir mirando, ¿no? Lo mejor es ir subiendo documentos, no esperarte el último día, que siempre esto es la idea. Pues pasa lo que pasa, y yo me acuerdo que el último día, creo que eran las 3 de la madrugada o no sé qué hora era, terminando de mandar cosas, pero también esta recomendación es una web que funciona así o así. Y sobre todo, yo no sé, yo tengo un Linux que como me hago la vida más complicada normalmente, y me acuerdo que al firmar, por ejemplo, no me funcionaba. Entonces tuve que firmar con el móvil, unas historias, pero eso es mejor ir con tiempo para que no, después de hacer todo el trabajo, una tontería como que no se te firma bien un documento, no puedas entrar. Porque al final los deadlines son los que son, ¿no? Es una hora que termina y ahí, a partir de ahí ya no, si no lo has mandado, no te entra. Entonces es importante tener en cuenta esto. Sí, también se puede pensar, ¿no? Tú primero presentas, después te hacen reclamaciones, ¿no? Te piden que si te falta algún documento u otro, lo envíes, o si se ha enviado mal, y te dan, normalmente son 10 días hábiles, depende de la subvención. Creo que este sí que fue 10, si me acuerdo bien. Pero en cuanto mejor hagas hecho la solicitud, mejor después que no te tengan que reclamar muchos documentos. Entonces esto, intentar ir con tiempo, abrir el expediente pronto en el proceso. Y después esto, lo que puse de Don't Panic, es por este documento. Esto también es un Excel que es clave para no perderse en la jungla del Se Implementa. Es un documento que se llama 00 documentos pilotos, y ahí hay
Claro, es que aquí se me termina la pantalla y había más, como no sé si llegaba a 50. Cada línea es un documento que tienes que presentar, pero que quede claro que no todo el mundo tiene que presentar todos los documentos. Entonces aquí hay una columna que te dice quién lo tiene que presentar, ¿no? Pues aquí cuando te dice todos es que lo tienes que presentar, pero después solamente aquí, por este bloque, por ejemplo, solamente es por los proyectos que pidan biomasa eléctrica, que no todo el mundo, o aquí biomasa térmica. Entonces, este documento está bien tenerlo siempre a mano. Yo como lo hacía, pues tenía una carpeta y ahí ir añadiendo todos los documentos con el número de referencia, ir añadiendo ahí los documentos, los puedes ir subiendo y después hacer con una Excel vas viendo, ¿no?, lo que te queda de esto. O sea, te da un poco de miedo así de entrada, pero si vas paso a paso se va consiguiendo todo. Y de hecho muchos de los documentos al final son documentos que no son complicados, simplemente son cosas como certificados o declaraciones ¿no?, responsables de que cumples o no cumples con una cosa. O sea, que es como muy engorroso, pero la mayoría de documentos no son complicados. Hay unos muy pocos documentos que realmente estás trabajando ahí que son más complejos, o no más complejos, no más laboriosos de elaborar. ¿Qué más? Vale, esto ya es para ir con un poco más de detalle de los documentos que decía, ¿no? Igual, igual voy un poco atrás para mostrar todos los documentos que son importantes, pero bueno, estos son los que serían específicos, los que no son una declaración de que cumples con una cosa u otra, o no es lo de Hacienda, o no es los documentos como son como muy estándar, sino que es un poco los documentos que tienes que currarte una redacción o un pensar para explicar bien tu proyecto. Entonces, lo digo porque aquí sí vamos a ver, me he pasado aquí los puntos. Pues hay, por ejemplo, aquí que te dan 10 puntos para un plan de negocio y cadena de valor. Entonces esto lo pones dentro de este documento de plan de trabajo. La parte también de impacto social y de género también lo pones dentro de este documento de plan de trabajo. Dinamización social, creo que nosotros lo pusimos en otro documento, pero bueno, es al final lo mismo, ¿no? Y no, sobre todo son estas partes. O sea, el plan de trabajo general, el plan de negocio y cadena de valor, impacto social y de género y dinamización social, que al final, si lo miras, son bastantes puntos, ¿no? O sea, 25, 35 de un total de 100, pues bueno, aquí puedes jugar bastante con qué tipo de proyecto estás presentando. Entonces, la estructura del documento de plan de trabajo, pues primero, o sea, aquí en esta parte ya has decidido cuántos proyectos, ¿no?, y qué tipo de proyectos vas a pedir la subvención por. Es decir, pues vamos a hacer 3 instalaciones de autoconsumo colectivo o una instalación de autoconsumo colectivo, y vamos a comprar un coche eléctrico y vamos a poner un software o un punto de conexión para los coches eléctricos. Pues aquí es donde explicas un poco explicas el proyecto de la comunidad energética, explicas lo que estás planificando de hacer con un timeline, ¿no?, de mes a mes, cuando piensas hacer la instalación, cuando piensas tenerla terminada y cuando piensas comprar los coches, ¿no? Y qué resultados estás pensando obtener una vez tienes todo ejecutado. Pones también toda esta parte que ya nos teníamos que haber pensado, ¿no?, vale, pues esto nos cuesta tanto dinero, máximo nos pueden dar tanto dinero y pedimos eso, el máximo, un poco menos. Y ahí es cuando tienes que hacer un plan de negocio, que al final es una explicación de todas estas ideas que tienes, cómo vas a ejecutar, con un Excel en el que muestras con números justamente estas cosas, ¿no? Vale. En el plan de negocio tienes que pensar, vas a hacer una inversión de tanto dinero, y esta inversión hay una parte que es los ingresos de la subvención, pero hay otra parte que necesitas cubrir tanto la inversión con otros tipos de fondos, como también tienes que tener unos ingresos.
¿no? Para tanto mantenimiento de la propia, la gestión de la propia comunidad energética, como el hecho de devolver ese dinero, ya sea, ¿no? Si los socios ponen dinero, y aquí hay diferentes modelos de negocio. Nosotros, el ejemplo nuestro, iniciamos pensando, vale, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a hacer que una instalación de 100 kilovatios te vale 100.000 euros, más o menos, ¿no? Y aquí también, bueno, ya lo cuento después. 100.000 euros, ¿qué hacemos? Pues vale, cualquier persona, entidad o empresa, una pyme, que quiera 1 kilovatio, pues aporta 1.000 euros y así entre todos pues pagamos, ¿no? Y después si hay una subvención se puede devolver, pero claro, aquí la forma que no está mal, ¿eh? Hay gente, hay organizaciones que lo están haciendo así y es fantástico, ¿no? Y funciona muy bien para quien tenga ese modelo, pero para nuestro modelo nos dimos cuenta, claro, queremos tener más de una instalación. ¿Qué pasa, no? Si una tiene subvención o no, si una es más cara o no. Queríamos tener un principio de solidaridad, que todas las instalaciones, que cada socio pagara lo mismo, estuviese conectada a la instalación que estuviese. ¿Qué pasa si alguien quiere irse? ¿No? ¿Le tienes que devolver los 1.000 euros? ¿No? ¿Cuánto le devuelves? ¿Cuánto? Porque la instalación también se va amortizando, cada vez tiene menos valor. ¿Cuánto le devolvieron? O sea, había todas estas enormes dudas y después uno de los centros que tenemos nosotros, que es trabajar con la pobreza energética, de repente ahí nos dimos cuenta, pero quien no tiene 1.000 euros, los estamos excluyendo, ¿no? Y ahí fue cuando decidimos que quien aporta no, o sea, quien entra a una comunidad energética quiera consumir de la instalación no tiene por qué aportar nada. Pero claro, ahí tienes otros problemas, ¿no? De dónde sacas el dinero, porque esto es una parte importante que se tiene que tener en cuenta del se implementa, es que se te paga una vez ya has justificado. Es decir, tú pides la subvención, te dicen si te la dan o no, que después vamos a ir a ese paso. Te empiezas a ejecutar, después la tienes que justificar y después, si justificas bien, te la pagan. Si no has justificado bien, o he echado algo durante el camino, no te la pagan. Y ahí hay unos riesgos, ¿no? Que te voy a hablar del tema de financiación, que es un tema complicado. Claro, hay una posibilidad de que el IDAE te avance el dinero, creo que era un máximo hasta un 80%, pero si aportas avales, que nos hemos encontrado en nuestra comunidad, que es una cooperativa, en ese momento no tenía ni 2 años y ahora todavía tenemos problemas, ¿no? Nadie te quiere avalar, o como mínimo aquí llamamos la puerta, no te avalan, y de hecho por otro tema hemos tenido que hacer un aval y nos han hecho un aval, pero poniendo todo el dinero de la garantía. O sea, te hacen una garantía de un aval, pero tienes que, o sea, si no tienes ese dinero no tiene ningún sentido. Entonces, yo no sé de ninguna comunidad energética que, así como nosotras, ¿no? de nueva creación, que le hayan podido avanzar el dinero. Es un tema complicado. Entonces, tener en cuenta también eso, ¿no? Que cuando estás haciendo el plan de negocio, tienes que pensar cómo vas a conseguir todo este dinero para poder después ejecutar y justificar. Porque cuando justificas, tienes que aportar las facturas y los pagos. Tienes que haber, has tenido que ejecutar, has tenido que pagar antes, ¿no? Tienes que tener ese dinero anteriormente. Pues eso, tienes que hacer ese plan que te salgan los números, que bueno, que al final está bien, porque si no te salen los números ya mejor ni ponerse, ¿no? Pero evidentemente que desde la subvención quieren que demuestres que sí que te salen los números. Después hay toda la parte de cadena de valor, ¿no? Que puedes poner cosas como que evidentemente lo que pones tienes que quererlo hacer, no poner cosas para inventártelas, porque después tienes que justificar. Pero, por ejemplo, que puedes intentar que los materiales sean lo máximo de locales posibles, que no, la mano de obra también. ¿No? Nosotros, de hecho, hicimos un concurso que al final era una entidad privada, pero queríamos hacer un concurso para ver quién ganaba, qué empresa instaladora ganaba para hacer las instalaciones que estamos haciendo, y puntuamos, por ejemplo, que la empresa fuera local. Entonces, haces como nosotros no tienes por qué hacerlo esto por la subvención, pero al final, si en cadena de valor estás diciendo que vas a hacer ciertas cosas, pues como consecuencia tienes que hacer cosas, ¿no? Para que, tanto porque te lo crees, como porque al final si lo has puesto una subvención, que vaya en esa dirección.
Y después también hay toda la parte de que tienes que poner en el plan de trabajo el impacto social y de género, que esto también, que nadie se invente nada, ¿no? Porque después se tiene que justificar, pero te lo tienes que creer, pero tienes que ponerlo justamente pensando que después lo vas a tener que justificar. Y todo el plan de participación, que esto es toda la parte, ¿no? Bueno, que realmente, que lo que decía antes, que para mí es lo que es la clave de una comunidad energética, que es la parte de gobernanza, la parte de crear, de generación de formación y democratización de la energía, pues esto lo tienes que explicar también en un documento. Entonces, los pasos, ¿qué haces? Envías la solicitud, esperar, ¿no? Porque entonces te responden lo que decía antes, si tienes que mandar más documentos o no. Hay una resolución provisional, después hay una definitiva y tienes que aceptar la ayuda, ¿no? Si te la dan, y ahí tienes que ejecutar y después justificar. En las bases y en la convocatoria, creo que está en las bases, si me acuerdo bien. Hay lo que tienes que presentar en la justificación, es decir, cuando antes de iniciar a ejecutar tienes, o hasta antes de todo, tienes que leer lo que te piden para tenerlo en cuenta. Hay algunas cosas que puedes decir, mira, me olvido hasta el momento de ejecutar, ¿no? Porque esto no lo voy a tener que hacer hasta el último minuto, pero hay algunas cosas que tienes que tener en cuenta desde el inicio de cómo vas haciendo las cosas. Por ejemplo, si te piden que tienes que pedir que tener 3 presupuestos de todas las actuaciones que hagan, pues esto lo tienes que tener en cuenta para irlo haciendo durante el camino, ¿no? Y en el momento de justificar, que te digo, nosotros tampoco no hemos llegado a este punto, pero así otra cosa, que si puedes modificar la subvención, porque a veces la realidad es la que es, de hecho nosotros tenemos que modificar algunas cosas, desde que lo pides a que ejecutas van cambiando cosas, y puedes cambiar hasta 3 meses, 3 meses antes del fin de la fecha de justificación. Sí, o sea, que si te quedan 2 meses y tienes que cambiar algo, ya es demasiado tarde. Tienes que tener también en cuenta eso, que los cambios tienen que ser máximo 3 meses antes. Y en cuanto a tiempos, creo que esto sería todo. Bueno, después si hay preguntas, lo que sea, no sé si me estoy dejando alguna cosa. Y ya para cerrar, porque veo que son y 40, ya que el tiempo pasa volando, lo que decía de un poco ir rápido, ¿no?, a los retos que nos hemos encontrado y los aprendizajes que hemos hecho, sobre todo para que se tenga en cuenta la gente ahora que vaya a pedir nuevas subvenciones, que piensen en estos puntos. El tema de autoconsumos colectivos. Uno, claro, depende de cómo lo quieres hacer, ¿no? Pero en nuestra cooperativa se decidió que no íbamos a tocar suelo, y esto es bastante específico, claro, en una isla en Canarias con un terreno totalmente protegido y que tenemos mucha competencia, ¿no?, en suelo para hacer para agricultura y para otras cosas, no tenemos poco suelo disponible, pues se decidió que solamente se harían por el momento instalaciones de autoconsumo en cubiertas. Claro, encontrar cubiertas cerca de la gente. Pensad que cuando empezamos a hacer esto, todavía los 500 metros, o sea que ahora tenemos 2 kilómetros si es fotovoltaica sobre cubierta, pero en ese momento teníamos los 500 metros y claro, empezamos a buscar y no ha sido hasta hace poco que hemos empezado a conseguir cubiertas. Hemos trabajado con la administración pública y tenemos la cesión desde un ayuntamiento, un colegio público, y desde el gobierno de Canarias ahora nos han cedido 7 cubiertas de institutos y CEOs de la isla. Pero claro, hacer un proceso que hemos tardado más de un año desde que empezamos a que hemos terminado, ¿no? Entonces, los tiempos, que las cosas, sobre todo cuando se hace la primera vez, después yo espero como mínimo que vaya a ir más rápido, pero son extremadamente lentas y muy, muy complejas. Tener en cuenta esto, los tiempos y las cubiertas. ¿Qué más? Otros problemas que nos hemos encontrado, la distribuidora. Puntos de conexión, de hecho, ahora mismo solo tenemos el sí total de todas las que hemos pedido a una de ellas. Ahora estamos pendientes, estamos esperando, creo que son 4 más ahora mismo, en estos momentos, que no tenemos respuesta todavía. Pero bueno,
que dependes, tú puedes ir a simplemente ya, lo ideal es que ya tengas el punto de conexión, pero te puedes arriesgar un poco y decir, bueno, pues igual no lo tengo y vamos a ver si durante este tiempo conseguimos el punto de conexión o no. Entonces, tener en cuenta esto también con los tiempos, que la cosa es complicada y va lenta. Y después, no es solamente el pedir el punto de conexión a la distribuidora, después es ya he puesto legalización, pero al final ya ni eso, ¿no? O sea, no estoy hablando tanto de la legalización con la comunidad autónoma, sino la parte de los acuerdos de reparto, que esto también tiene que responder la distribuidora y como muchos pasos que tienes que ir haciendo. Que nosotros justamente estamos en medio de todo esto ahora mismo, ¿no? Esta mañana he estado hablando con Endesta justamente. Y, y bueno, que son cosas que tarda su tiempo y que también tanto la distribuidora está aprendiendo como nosotros estamos aprendiendo y estamos también en red empujando a nivel de todo el Estado, ¿no? Para que estas cosas sean más fluidas, que ahora mismo no es nada fluido. ¿Qué más? La financiación, y esto ya lo he comentado un poco, ¿no? Que esto también lo había comentado, que claro, en realidad tú puedes pensar, bueno, pues si tengo una subvención voy al banco y me avanza la subvención y ya está. Pero, ¿qué pasa? Que una de las cosas que está en las bases es que tienes como mínimo que ejecutar el 50% de la subvención para que después cuando la justifiques te den el dinero. Si no llegas al 50%, no puedes, o sea, no recibes nada, ¿no? Si estás entre el 50 y el 100%, pues ahí vas a recibir la parte proporcional que se ha ejecutado, pero si ejecutas menos del 50% no recibes nada. Claro, esto también los bancos lo pueden ver como un riesgo, que al final es un riesgo que se convierte real porque no te ayudan, ¿no? Pero bueno, esta es la realidad y tenerlo en cuenta también. Y también lo que decía, ¿no? Nosotros, por ejemplo, Aval Canarias, que es como el avalista de la comunidad autónoma, nos dijo que no nos podía avalar porque al ser una comunidad energética no teníamos actividad económica, que es totalmente absurdo. Pero esto te lo vas encontrando todo el rato, ¿no? Que es una actividad y una forma tan novedosa que la mayoría de entidades no entienden lo que estás haciendo, aunque somos una cooperativa, por definición una cooperativa tiene actividad económica, pero bueno, no conseguimos que nos avalara. Entonces, tener en cuenta estos riesgos también. Y después hay, bueno, otros riesgos ya no más de llegar a la población, que al final también es una pescadilla que se muerde la cola. Nosotros nos damos cuenta que ahora estamos empezando a crecer y la gente de la isla empieza a entender y ver que lo que estamos haciendo va en serio y la gente está apuntando muchísimo más rápido ahora, pero hasta que no tienes la primera instalación, mucha gente está esperando, ¿no? Decir, bueno, yo cuando esto funcione ya me apunto, pero todavía no. O sea, al final somos la gente más comprometida que nos hemos apuntado al inicio y la mayoría de población le cuesta más entrar. Entonces aquí también es esto, bueno, como hay dos vías y aquí también el por qué he hablado del contexto de La Palma. Hay un contexto y que pues a nosotros igual nos ha obligado, nos hemos sentido obligados, ¿no? a ir más rápido por el contexto en el que estamos, que es un drama absoluto, 90% de electricidad viniendo de los fósiles y que todavía no, o sea, nada se movía, ¿no? Pues hemos ido a un proyecto muy grande y que ahora esto, pues bueno, cogimos nuestros riesgos y ahora los estamos trabajando y que cada comunidad autónoma, comunidad energética tiene que decidir qué riesgos coge en su planteamiento de proyecto. Y veo que ya son y 47, así que creo que lo tendré que dejar, mira, por si hay preguntas y responder las preguntas.